El 20 de noviembre de 1918, con 30 años de edad, Sabogal llegó a la ciudad del Cusco. Allí entabló amistad con intelectuales como Luis Velasco Aragón, José Luis Rodríguez y Luis Eduardo Valcárcel, quienes animaban la intensa vida cultural en la antigua capital del Tahuantinsuyo. Cusco en ese momento era un foco del indigenismo y bueno, ahí está pues Luis de Valcárcel, ¿no? José Uriel García y otros intelectuales que toman el papel del indígena para rescatarlo, digamos, socialmente, ¿no? Y económicamente. Esa es una base muy importante con la que él llega al Perú en 1918 y llega además a Cusco, una ciudad donde también empezaba a surgir un discurso nacionalista, regionalista, de afirmación de la cultura nacional que sería muy importante para él. Había una vinculación muy estrecha entre el Cusco y Argentina y Buenos Aires. Las publicaciones argentinas circulaban muchísimo por el sur andino. En 1919, apoyando una de las conferencias de Abraham Valdelomar en el Cusco, Sabogal exhibió una muestra de caricaturas o tipos populares en el Teatro Excelsior de esa ciudad. En el mes de mayo, el artista cajabambino decidió viajar a Lima. Su intención era difundir su obra en la capital. En esos momentos se iniciaba el gobierno de Augusto B. Leguía. En los primeros años de su gestión, Leguía apoyó a los centros de enseñanza artística nacionales, como la Escuela Nacional de Bellas Artes, que empezó a funcionar ese mismo año, 1919. Con Leguía en el poder, en Bellas Artes se estableció una especie de indigenismo oficial, que al inicio convivió con un academicismo europeo, promovido por su director, Daniel Hernández. En 1919, José Sabogal realizó una exhibición de más de 30 de sus obras en la Casa Brandes. La Casa Brandes quedaba en la calle Espaderos, actual cuadra 4 del Jirón de la Unión. La exhibición se llamó Impresiones del Cosco y causó gran revuelo en la sociedad limeña porque su temática era principalmente andina, provinciana. Sabogal dijo por esos días que le parecía increíble que todavía hubiese gente en la capital que mirara más mar afuera que mar adentro, es decir, más hacia el extranjero que a nuestras propias provincias. Lamentablemente, esa es una actitud que nos persigue hasta el día de hoy. El haber elevado los temas andinos a tema artístico era una manera de dignificar el ande, ¿no? Se hizo conocido, y eso te muestra un poco el ambiente de la época, se hizo conocido como, entre comillas, pintor de indios, ¿no? Aunque él pintó temas criollos, pintó retratos, pintó cuadros simbólicos, pintó la selva, la costa, no solo el ande. Los críticos más prestigiosos elogiaron la obra de Sabogal, como Teófilo Castillo o Luis Eduardo Valcárcel, que lo nombraron como la promesa de la plástica peruana. Teófilo Castillo llegó a catalogarlo como el más fuerte, consistente y masculino de los jóvenes pintores peruanos. La exhibición fue un éxito, se vendieron todas las obras. La temática fue principalmente cusqueña, pero de la época colonial. Se retrató mucho a la alta sociedad de esa provincia. En este célebre cuadro, que se llama Cusqueña Misa, podemos ver a una señora de alcurnia yendo a misa acompañada de su criado.
catálogo de esta exposición representaba el dualismo quechua-hispano, esencial en la cultura peruana. En su portada tenía una imagen del Cusco y en el reverso una tapada limeña. En octubre de 1919, Sabogal visitó su natal Cajabamba, donde pintó retratos y paisajes. Al año siguiente, ya en camino de regreso a Lima, pasó por Trujillo. Allí conoció al joven artista José Sánchez Urteaga, más conocido como Camilo Blas. En abril de 1920, a sugerencia de Daniel Hernández, Sabogal fue nombrado profesor auxiliar de pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Era un reconocimiento a su talento y profesionalismo, demostrado en la exposición Brandes. Su incorporación como profesor de la nueva Escuela Nacional de Bellas Artes, que se funda prácticamente al momento en que Sabogal llega a Lima, en 1919. Y eso le va a dar un marco institucional que nos permite hablar de una suerte de arte oficial y de un marco institucional para la idea de un arte nacional. Yo creo que eso es clave. Por esos años, Sabogal pintó varias imágenes de mujeres limeñas, entre ellas tapadas y devotas católicas. En 1921, nuestro país celebraba el centenario de la independencia. En ese año, el artista ilustró en 2 oportunidades la portada de la revista Mundial, ambas con pinturas de temática criolla: A la procesión y La limeña de ayer, La tapada. También realizó dibujos y viñetas para 2 relatos de Abraham Valdelomar: Cuentos incaicos y Los hijos del sol. En esta etapa, la obra de Sabogal mostraba un marcado hispanismo, fruto de su formación en Argentina. En julio de 1921, José Gálvez escribió en la revista Mundial: Sabogal, como buen serrano, es profundamente nacional y profundamente español. Siempre me ha parecido advertir que hay en la sierra un veneno más grande de nacionalismo que en la costa, y que en la sierra, en el Cusco mismo, vive la colonia más quieta, más fielmente que en la gris, deleznable y polvorosa región costanera. En noviembre de 1922, José Sabogal se casó con la escritora María Vice Romero, hija del historiador Carlos Vice. La pareja tuvo 2 hijos, José y Teresa Sabogal Vice. Mi abuelo se casó con mi abuela María Vice, quien era escritora, poetisa, hija de Carlos Vice, quien escribió libros sobre historia y geografía del Perú. Y él le ilustraba los libros, le ilustraba las carátulas de los libros. Inmediatamente después de casarse, la pareja viajó a México. Para ello, Sabogal renunció a su cargo de profesor en Bellas Artes. México acababa de experimentar una tremenda revolución, la Revolución Mexicana, que había tocado las fibras de la sociedad mexicana, y el arte formaba parte importante de todo esto. Pasa allí cerca de 6 meses, a fines de 1922, comienzo de 1923, y él allí va a conocer a prácticamente todos los pintores más interesantes del momento que empezaban a dar forma al movimiento muralista. En 1922, José Sabogal se fue a México. Estuvo en Ciudad de México, en Querétaro y en Guadalajara. En este último lugar
pudo contactar con varios colegas artistas e incluso realizó una muestra individual de su trabajo. Sabogal consideraba que en México se hallaba el movimiento artístico más serio de América. Allí también pudo comprobar el apoyo que se le daba a las artes populares y rurales, considerándolas dentro de las artes plásticas. A su regreso de este viaje, él comenzó a participar mucho más activamente en la vida pública nacional. De ese viaje a México, Sabogal trae dos ideas. La primera, la idea también de la función social del arte y de la necesidad de afirmar un programa nacional en el campo artístico. Y el segundo, que me parece igual de importante y para el caso peruano muy trascendente, es la idea de que es necesario recuperar y poner en valor las artes tradicionales. En México, Sabogal elaboró gran cantidad de xilografías y una pintura sobre la Virgen de Guadalupe en técnica mixta, pero también sobre madera. Otro punto donde la excelencia de Sabogal no deja duda es su rol de grabador. Además fue un magnífico dibujante, pero fue un grabador de primer nivel. Además la producción de grabados ha sido múltiple, enorme, y era un xilógrafo extraordinario. En 1923, ya de vuelta al Perú, produjo obras de gran calidad, como La Hilandera y La Procesión del Señor de los Milagros. Son años donde el artista andaba en búsqueda de un estilo propio.